¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les voy a comentar sobre el mito de Sísifo. ¿Se acuerdan que hice una pequeña introducción? Y hoy día les estoy comentando para la comprensión del libro, cuando tengan ustedes la gentileza de leerlo, poder comprenderlo mejor. Y este fue escrito por Camus, el señor Albert Camus. Es sobre este libro, El mito de Sísifo, que fue el premio Nobel de Literatura en el año 1957 y que murió en el año 1960 en un accidente automovilístico, en vista que él le pide el automóvil a su editor y bueno, sufre el accidente, ¿no? Camus explora el concepto del absurdo existencial. O sea, él manifiesta que la vida es un absurdo en cierto sentido. Después lo voy a comentar en otro video de la psicología, de la filosofía de Heidegger, que habla más o menos sobre esto, pero eso lo dejo para más adelante. Entonces, el absurdo existencial, decía, que surge cuando los humanos buscan un significado en un universo aparentemente indiferente y sin sentido, porque los seres humanos pensamos que estamos viviendo en un mundo aparente y sin sentido y que no le damos una orientación a la vida. Entonces es un absurdo, dice, ¿no? Vivir en esta vida que nos encontramos. Y a pesar de este sentido inherente, Camus argumenta que los individuos pueden encontrar la libertad y significado en la elección consciente, dice él, de enfrentar el absurdo y seguir adelante con valentía y pasión. Pero antes lo que quería comentar sobre el absurdo, por ejemplo, es un absurdo es, por decir, ir a una batalla con cuchillos y machetes y tenemos al enemigo con metralletas y con bombas, ¿no? Es un absurdo, ¿no? O querer aventarte de un precipicio es un absurdo porque te quitarías la vida. Entonces, en lugar de sucumbir en el desespero o buscar un propósito trascendental, dice Camus, la filosofía del absurdo aboga por vivir plenamente en el momento presente y aceptar la vida en toda su complejidad y contradicción. En resumen, el mito de Sísifo nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana y a encontrar significado y valor en medio del absurdo inherente a la vida. Camus sugiere que aunque enfrentemos una realidad aparentemente sin sentido, aún podemos encontrar libertad y dignidad en nuestra capacidad para elegir cómo vivir y cómo enfrentar los desafíos de la existencia. Pero este libro se origina, si ustedes ven en YouTube, va a haber muchos comentarios sobre Sísifo, el mito de Sísifo, porque Sísifo es un personaje que se rebela contra los dioses de esas épocas. Entonces los dioses le envían un castigo que prácticamente es el absurdo, ¿no? De lo que comenta su obra, que ya la terminé de leer y ahora estoy leyendo esta de acá, de Camus, La Caída, que también lo voy a comentar. Entonces, lo absurdo que le dan los dioses de esa época, le dicen: vas a cargar una gran piedra y subirla a una montaña, y cuando llegues a la cumbre la vas a dejar ahí, pero por gravedad esa piedra va a volver a caer y él va a tener que volver a subir, volver a caer, volver a subir y así pasar toda la vida subiendo la piedra, esperando que caiga y volviéndola a subir. Ese fue su castigo y eso es un absurdo, ¿no? Estar cargando la piedra cada vez que se cae, y eso era para toda la vida. Entonces, si yo lo llevo, esto no está en el libro, si yo lo llevo a la vida cotidiana, ¿cómo es nuestra vida? La mía, la tuya y de los cientos o miles que me pueden ver. ¿Y cuál es el absurdo de tu vida? O sea, podría ser la rutina de la vida, hacer lo mismo todos los días,
creer que lo que haces es correcto cuando es incorrecto, o cuando una persona te lo hace ver, quizás tú no lo tomes en serio. Ese es un absurdo. El absurdo es estar peleándote con los vecinos, con tus familiares, con tu esposa, con tus hijos. Es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Lo otro que podría comentar, como dice Heidegger, este filósofo alemán del siglo XX, que hasta ahora, hasta el siglo XXI, es muy influyente, cuya obra es El ser y el tiempo. Es una obra muy complejísima, El ser y el tiempo, que la estoy leyendo por partes porque para comprender es muy complejo. Él también decía que el ser humano, el ser ahí, él lo explica en alemán, ¿no? Porque él es alemán, y dice, el ser ahí es el ser, o sea, el ser, lo que significa existencia. Nosotros somos un ser porque somos existencia, aparte que somos entes también, que pensamos, que tenemos alegrías, que tenemos tristezas, X, etc. Entonces, Heidegger decía que el ser ahí es arrojado al mundo sabiendo que va a morir. Y ese es, aparentemente, podríamos acomodarlo a Sísifo y decir que es un absurdo, ¿no? Entrar al mundo a vivir y después morir, ¿no? Debería tener otro significado la vida, debería haber otra salida. Y ese es el primer pensamiento del hombre cuando tiene uso de razón y empieza a ver el mundo, a observarlo, observador a observado, y dice, ¿por qué voy a morir? No, esa es la gran interrogante, y hasta ahora todos pensamos que en algún momento tenemos que irnos porque esa es la ley de la vida. Pero ese es para mí y para Heidegger y para otros filósofos es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Hay hubo un error en la creación o en la evolución, como quieran decirlo. Bueno, cambiando de tema y seguimos con Sísifo, reforzando lo que enseña esta lectura, dice el mito de Sísifo, popularizado pues, por Albert Camus, Premio Nobel de Economía en el año 57. Lamentablemente fue una gran pérdida, como lo dije en el video de introducción. Ofrece varias enseñanzas profundas sobre la condición humana y en la búsqueda del significado, porque todo tiene que haber un significado. En la vida hay un significado para todo. Y a continuación te voy a decir algunos, ¿no? Por decir, la absurdidad de la vida. Sísifo está condenado, como te decía, a una tarea aparentemente inútil, absurda. Empujar una roca cuesta arriba, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, una y otra vez. Esta absurda repetición simboliza, como ya lo comenté a mi manera, la misma vida, que a menudo parece carecer de un propósito trascendental. Eso también va a ser propósito de otro video y de una charla que di hace 25 años a la banca, cuando salí a dar conferencias a la banca, en todo lo que era sobre la atención al público, atender quejas, reclamos, la psicología del cliente, por qué actúan las personas son diferentes unas a otras, y esto me trae a colación de que todo tiene un propósito trascendental. Luego se podría hablar de la lucha contra el absurdo. A pesar de su condena, Sísifo no se rinde y continúa empujando la roca, rebalándose contra su destino, oyéndose contra su destino. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer otro video porque seguimos, todavía no va a ser los 10 minutos. O sea, esta lucha contra lo absurdo representa la resistencia humana ante la adversidad y la búsqueda de sentido, incluso en situaciones desafiantes. El significado en el esfuerzo. Camus sugiere que el verdadero significado no reside en el resultado final, sino en el esfuerzo mismo. Increíble. Hay que analizar esto que te digo y voy a cortar el video y voy a hacer otro video porque se me va a pasar los 10 minutos. Gracias y seguimos en otro video.